rellenos, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar también de lo que es la importancia de la calidad del relleno. Vamos a hablar de un caso, ¿verdad? Un caso de la Ruta 1. Vamos a conversar un poquito un caso en un proyecto particular, Andalucía, y unas conclusiones. Bien. Vamos a salir aquí. Bien. Entonces, ¿qué son los rellenos? ¿Verdad? ¿Qué son los rellenos? Bueno, una definición sencilla de relleno es el trabajo que se realiza en la construcción con el fin de elevar la cota del perfil natural que se tiene o restituir dicho nivel después de haberse realizado una excavación, ¿verdad? Entonces, realmente aquí pueden ver un esquema, ¿verdad? Vean aquí este material que está de este lado buscando alcanzar el nivel original de una excavación, ¿verdad? Este es un tipo de muro de suelo reforzado. Vamos a hablar un poquito de eso entre la clase de hoy y la siguiente lección. Bien, aquí pueden ver una imagen, por ejemplo, el caso de un puente. Vean que para poder alcanzar el nivel del puente, definitivamente hay que rellenar aquí. Entonces, los rellenos tienen una gran importancia en las obras de ingeniería, sobre todo en las obras de retención. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Bueno, rellenos realmente hay mucho, ¿verdad? Esta es una clasificación de muchas, quizás una de las más sencillas, pero muy práctica. Podemos hablar de 5 tipos de materiales, ¿verdad? El relleno tipo 1 es un suelo cuando es granular, grueso, sin finos, un material sumamente selecto y así, por supuesto, su costo, ¿verdad? Muchas veces se encuentra un material granular grueso con alguna presencia de limos. También este es un tipo de material, digamos, tipo 2. El material tipo 3 puede ser un suelo residual, un suelo de sitio, ¿verdad? Que ya trae cantos, o sea, bloques de piedra, gravas, arenas finas, también materiales más finos, ¿verdad? Arcillosos y que su cantidad sea apreciable. O sea, este es un relleno que ya empieza a tener un poquito más de plasticidad que de fricción, como los suelos granulares de los primeros 2 rellenos. Definitivamente los rellenos que se hacen con los suelos tipo 4 y tipo 5 son poco deseados, ¿verdad? Sobre todo por la presencia cuando son arcillas plásticas blandas, ¿verdad? Limos orgánicos o arcillas limosas, ¿verdad? Este tipo de suelo pues no es el adecuado. ¿Por qué? Porque la plasticidad que tienen los materiales usualmente da relacionado con los asentamientos, con la poca permeabilidad, ¿verdad? Entonces estos materiales absorben el agua y no la dejan ir y entonces hacen que los materiales simplemente se vuelvan materiales sumamente saturados y no son adecuados para relleno, sobre todo en los procesos de compactación que ya vamos a comentar. También podemos hablar un poquito de ya materiales cuando son más duros, arcillas duras, medianamente duras, ¿verdad? Que también tienen el problema de la propiedad del mal drenaje, ¿verdad? Y el mal elemento para compactación. Entonces podríamos decir que los primeros rellenos, ¿verdad? Son los más adecuados, siendo los primeros 2 los que se deberían usar y ya eso irá en función de cada proyecto. Ahora, ¿cómo podemos verificar un relleno? Definitivamente, yo siempre he insistido que hay 2 elementos fundamentales que deben ir de la mano, el laboratorio y el campo. Cuando hablamos del laboratorio, habrán escuchado ya ustedes del Proctor, ¿verdad? El llamado Proctor, no voy a entrar en mucho detalle de cómo se elabora un Proctor, que es un ensayo laboratorio, qué es lo que implica, pero sí tiene una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y voy a tratar de simplificar mucho esto con el tema del Proctor, donde básicamente podemos decir que tenemos el Proctor estándar, ¿verdad? Que el Proctor estándar está utilizado para lo que son materiales finos, o sea, suelos, limos, mezclas de limos de poca plasticidad normalmente, ¿verdad? Esa tierrita que se puede utilizar eventualmente para compactar, ¿verdad? El Proctor estándar tiene una característica de que impregna una menor energía que el Proctor modificado, que habrán ustedes ya escuchado. El Proctor modificado, ¿dónde es que se utiliza? En los lastres o en los materiales gruesos. Y esto es muy sencillo de entender, porque el Proctor estándar somete al material a una menor energía de lo que el Proctor modificado, perdón,
somete al material. Entonces, ¿qué sucede? Que los materiales finos no se les puede utilizar Proctor modificado, porque termina uno pulverizando el material. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es compactarlo y sacarle el mayor provecho. Ese es el objetivo del Proctor. El Proctor lo que dice es que cuál es el mayor provecho que yo le puedo sacar a un material. No es el que yo quiera, ¿verdad? Ni es el que quiera el contratista, ni es el que quiera el laboratorio. No, es el que el material permite. Y eso hay que conocerlo. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de un Proctor estándar, por supuesto que, como decía, no le podemos aplicar, si hablamos más bien de un material fino, no le podemos aplicar un Proctor modificado porque lo pulveriza, y viceversa tampoco. No podemos agarrar un material como este, un material de lastre que tiene gruesos, y aplicarle un Proctor estándar. ¿Por qué? Porque prácticamente no le haría nada, no lo compacta, no lo llega al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante para los que estén en algún momento en temas de rellenos, revisar este tema de Proctor. No es complicado. El ensayo de Proctor usualmente es un ensayo barato, ¿verdad? Es un ensayo que puede costar alrededor de entre 15 y 20 mil colones, y usualmente se descuida mucho el seguimiento de esto. Lo que sí sucede con el Proctor es que no es tan rápido de hacer, porque por las pruebas de laboratorio perfectamente puede ocuparse 3 o 4 días, y si alguien pretende llegar un día con el saco para el material y tener al día siguiente el resultado, eso no se puede. Hay que secar el material, 24 horas al horno y hacerle un procedimiento, y no es tan rápido. Entonces, mucho cuidado con este detalle del Proctor. Y aquí paso a simplemente mostrar una curva de qué es lo que nos da el Proctor. ¿Qué es lo que nos da el Proctor? Simplemente es una curva, recordarán los que ya llevaron el laboratorio suelos, que simplemente se va haciendo un proceso de aumento de humedad, y conforme yo aumento la humedad, así voy obteniendo valores de densidad. Entonces, de una manera muy sencilla, yo simplemente voy variando la humedad del material hasta alcanzar un máximo del material. Por supuesto que si yo aumento en mi proceso de humedad, vean que el material empieza a decaer. Eso quiere decir que si yo le echo mucha agua, eso significa que en algún momento voy a perder resistencia. Pero si yo uso poca agua, tampoco voy a tener la mayor resistencia, y esto se comporta como una parábola, ¿verdad? Donde básicamente tenemos un máximo que es lo que mejor le podemos aprovechar al Proctor. Ahora, esto es una comparación entre lo que es, por ejemplo, la densidad de un Proctor estándar y la densidad de un Proctor modificado. Por supuesto que un Proctor modificado nos da densidades más altas, ¿verdad? Porque es un material más grueso, es un material más competente, es un material que tiene mejores características, es un material más caro, por supuesto también, y eso es un elemento muy importante, el costo. Entonces uno debe decidir cuál usa. Lo que no se debe hacer es confundir uno con otro, ¿verdad? Proctor estándar para suelos, materiales finos, Proctor modificado para materiales como lastres, materiales gruesos. Y lo otro importante es que uno debe de garantizar en campo un porcentaje por lo menos de un 90-95% de este máximo. ¿Qué significa esto? Que bueno, básicamente si este es el máximo, bueno, un 95% puede andar por aquí. Bueno, quiere decir que yo debo de garantizarme que mi humedad, más o menos, deba andar en este rango. Entonces no significa que la humedad deba de ser un valor único. No, yo puedo tener un rango aquí aceptable. ¿De acuerdo? Yo con un rango aceptable puedo tener un valor interesante de Proctor. Eso sí, hay que estar jugando mucho con el agua, y por supuesto que el agua con el clima que nosotros tenemos en grandes rellenos realmente es un problema. En el laboratorio es muy sencillo porque es humedad controlada, pero cuando estamos hablando de lo que es humedad en campo, pues ahí realmente se complica mucho mantener los rangos de humedades adecuados. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se verifica?
¿Cómo se verifica en el campo? Ahora vamos al otro escenario. Uno era el laboratorio, el procto, la curva. En campo, ¿qué es lo que hay que hacer? En campo lo que hay que hacer es, lo más práctico hoy en día que se usa es un densímetro nuclear. Un densímetro nuclear que simplemente llega, se pone el aparatito, se inserta la información y el aparato de forma inmediata, ¿verdad? Que tiene una sondita aquí que más o menos puede alcanzar, recuerden esto, unos 30 centímetros, ¿verdad? Unos 30 centímetros nos dice si este material que está aquí, en esos 30 centímetros, es un material que cumple o no cumple con el porcentaje de compactación adecuado. De acuerdo, el porcentaje de compactación, o sea, que esté por lo menos en un rango aceptable arriba del 95% del valor de la compactación, que es lo usual para proyectos de ingeniería. Por supuesto que si estamos hablando de lugares donde puede haber zonas verdes, parques infantiles, cosas por el estilo, pues no van a requerir un porcentaje tan alto. Pero cuando hablamos de carreteras, puentes, rellenos para muros, definitivamente se requiere un porcentaje de compactación adecuado, ¿verdad? Entonces esto como un pequeño recordatorio de lo que es la importancia de los rellenos y por qué es que tenemos que verificarlos y bueno, también qué sucede cuando un relleno no se hace bien. Y voy a dedicar tanto la clase de hoy como la clase de la próxima lección para poder mostrarles los problemas que tienen los rellenos. Los rellenos son procesos sencillos de hacer. Son procesos sencillos, por supuesto que tienen un costo, tienen maquinaria, que eso implica mano de obra, combustible, tiempo, etcétera. Estamos de acuerdo, todo tiene un costo. Sin embargo, creo que los principales problemas que tienen los muros, y lo que voy a comentar la clase de hoy, como lo van a ver en algunos casos, viene en el mal concepto de los rellenos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hablar hoy del relleno específico para los muros de gaviones. La próxima lección vamos a hablar de los rellenos en otros tipos de muros, pero hoy me quiero concentrar un poco en los muros de gaviones. Aquí, recordando un poquito el tema del muro de gaviones, lo hablamos en la primera lección, pero de lo que quiero recordar del muro de gaviones es que es un elemento de gravedad. O sea, si pueden ver aquí, ocupa espacio, ocupa campo, porque él necesita peso para funcionar. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad con algunos de ustedes, estudiantes, de ir a uno de estos proyectos, de hacer giras como siempre, y poder abordar este tipo de casos. Entonces, aquí se ve cómo el gavión, observen, y lo que quiero que observen es que no es una canasta, sino son canastas tras canastas, porque lo que quiere un muro de gavión es simplemente tener volumen. Entonces, si observan aquí este proceso que se llama el encadenamiento, que demuestra que el muro de gaviones es un proceso netamente artesanal, ¿verdad? Y prácticamente vamos acomodando piedras, pareciera muy sencillo que nada más tirar piedra encima de una malla, pero realmente no es del todo sencillo. Realmente el que se dedica a armar muros de gaviones, pues sabe la complejidad que esto implica, ¿verdad? Y también quiero que observen aquí, si pueden ver aquí esta imagen, vean aquí el espesor, ¿verdad? Vean el espesor y todavía sigue más para atrás, ¿verdad? Porque ahí todavía no se ha terminado el muro, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que aquí vemos el paramento, o sea, la parte frontal, y prácticamente tiene una pequeña gradita, porque en ese muro la dejamos por un tema estético. Usualmente este puede ser un paramento netamente vertical, o podría ser un paramento totalmente en gradas, ¿verdad? Totalmente en gradas, ¿verdad? Que bajaría de esta manera, ¿verdad? Pero al final lo que quiero que quede claro es que el muro de gaviones tiene volumen, ¿de acuerdo? Un muro de gaviones tiene peso. Y el éxito del muro de gaviones es precisamente el peso que se tenga. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a sostener todo lo que esté aquí por detrás queriendo empujar el muro, y por supuesto que esto obedece a un diseño, obedece a un estudio, y importantísimo, este relleno que está atrás, que precisamente estoy hablando de rellenos, es el que va a generar un empuje que el muro de gaviones debe sostener en un tema de equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Entonces no va a tener mayor problema cuando esto se diseña de la manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces,
Hoy voy a hablar, les decía, muros de gaviones. La próxima lección probablemente vamos a hablar de los otros tipos de muros que no son precisamente muros que tengan este peso, esta gravedad, y vamos a comparar las ventajas y desventajas de estos mismos casos. Voy a hablar principalmente de este caso. Es un muro que hablamos y intervenimos en la Ruta Nacional 14. Esto es en Golfito, en el área de Golfito. Y este caso es muy interesante porque tuvo de todo, ¿verdad? Por eso es que aquí la cronología del proyecto hablo desde mayo de 2015, qué sucedió en esa fecha, luego qué sucedió en diciembre de 2015, cómo fue el proceso constructivo, qué sucedió en mayo de 2016 y bueno, cómo terminó todo en junio de 2016, casi un año después, ¿verdad? Resolviendo este problema. Entonces, bueno, entremos al caso, ¿verdad? Lo primero es mostrarles una toma de cómo era el sitio, que es lo primero que uno llega y hace, ¿verdad? Y si lo ven aquí, todo este es el tramo donde se va a construir un muro, ¿verdad? Y no es precisamente porque esto se esté deslizando del todo, a excepción de esta curvita que ven aquí, ¿verdad? Esta curvita, de la cual me voy a referir más adelante, pues sí, evidentemente amerita un muro. Pero si se va a hacer una intervención en toda la carretera, pues por supuesto que se requiere de garantizar que la carretera no vaya a tener un problema, sobre todo una ruta tan importante que es el acceso a Golfito, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el caso, ¿verdad? Del que vamos a conversar ahorita. Bien, un poquito el antecedente. ¿Qué sucedió ahí cuando llegamos? Bueno, lo primero que uno ve, sin haber hecho investigación, ¿verdad? Todavía, apenas para plantear la investigación, vemos el tipo de relleno, ¿verdad? Vemos este tipo de material que hay aquí. Encontramos algún tipo de depósitos sólidos, basura ahí por ciertos lados, ¿verdad? Lo cual también nos ayuda a ver estas zonas expuestas, dicen mucho, ¿verdad? Y casi que está como dándole a uno la información. Entonces vemos como zonas de materiales muy densas de un tipo de material, por aquí se ve diferente, ya eso alerta que no pareciera ser muy homogénea la situación. Por supuesto que hay una zona que se ve aquí, quiero que vean este agrietamiento que se presenta aquí, es un agrietamiento en forma de anfiteatro, voy a exagerarlo aquí un poco. Pero los agrietamientos en forma de anfiteatro, que son así como una curva que se encuentra uno, ¿verdad? Este tipo de agrietamientos, lo que están sugiriendo es que esto está haciendo así, ¿verdad? Es que esto se está moviendo y entonces se alerta que hay una necesidad de un elemento aquí para que venga a sostener la situación, ¿verdad? Bien. Ahora voy a mostrar un poco lo que es la campaña de investigación. Estaba temblando un poquito hace un par de segundos. Espero que no haya temblado mucho donde están ustedes, pero uno ya debe estar acostumbrado a esto. Entonces, pues seguimos. Bien, vean aquí la campaña de investigación. ¿Qué es lo primero que uno plantea en estos casos? Ya cuando uno va viendo la situación y me devuelvo a esta imagen, vamos viendo que aquí pues no tenemos mucha altura, o sea, podemos perfectamente pensar en un muro. Tenemos que probablemente recuperar aquí, y todo alertaba a que un muro de gaviones podía ser una alternativa, razón por la cual a mí me interesa conocer en qué piso voy a montar el muro de gaviones, por eso hago una perforación abajo, razón para hacer la perforación abajo, y también necesito hacer perforaciones arriba para poder tener un perfil de cómo se va a mover esto. Entonces esa es la razón de hacer perforaciones arriba y perforaciones abajo, que muestro aquí, ¿verdad? Aquí se ven las perforaciones abajo, y estas otras son perforaciones que se hicieron en la corona. Entonces, básicamente 4 perforaciones arriba, 4 perforaciones abajo. Lógicamente, un levantamiento topográfico es fundamental, ¿verdad? Un análisis de estabilidad y el diseño del muro. Quiero que observen estos resultados porque son bastante significativos. En especial,
que observen aquí cómo hay una heterogeneidad de que aparece duro, aparece suave, aparece duro, aparece suave, aquí todo duro, luego suave, suave, duro, suave, y empiezan esas alternancias que no lo dejan a uno tener mucha claridad, ¿verdad? Porque esta perforación aparece suave y luego duro. Bueno, esta otra un poco suave y luego relativamente duro, pero cuando hay estas alternancias, principalmente en las perforaciones de arriba, ¿verdad? Ya uno puede decir el relleno que está debajo de esa calle, pues no fue del todo muy controlado, ¿verdad? Y especial cuidado cuando la perforación de abajo es la que alerta eso, ¿verdad? Pero bueno, de ahí procedimos a diseñar el muro. Aquí lo ven, esta franjita que está aquí, ¿verdad? Es un muro de gaviones de diferentes alturas y un esquema frontal, una vista frontal del muro es esto, vea que tiene diferentes alturas. Aquí se ven las diferentes alturas del muro. Y aquí una de las secciones, para no entrar en todas las secciones, simplemente es un muro apoyado en un buen material en principio y listo, ¿verdad? Esta fue la propuesta inicial. Bien, ¿qué sucede después de esto? Viene la parte importante, la excavación, ¿verdad? Se hace la excavación y cuando se hace la excavación nos damos cuenta, o bueno, se alerta el que está excavando de que encuentra en una zona un material negruzco, tipo depósitos sólidos, basura descompuesta, ¿verdad? Y empieza a aparecer esto en la excavación, ¿verdad? Entonces, la primera consulta, ¿será esto un error del estudio de suelos? Porque en principio hicimos un estudio de suelos que lleva la información, por lo menos básica. Bueno, como las perforaciones son puntuales, ¿verdad? Siempre hay un porcentaje de error que es normal que tenga un estudio, que puede tenerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debe pasar? Lo que no debe pasar es que uno agarre el estudio de suelos y excave y haga sin ver lo que está pasando, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando uno llega y le hace un examen médico a un paciente a que cuando lo abre y lo opera. Ahí el médico puede ver exactamente. Entonces, cuando aparece esto, vienen los reajustes. Uno quisiera que eso no pase, pero la única manera de que esto no pase es haciendo estudios extremadamente extensos, largos, probablemente muy costosos, y tampoco va a garantizar uno total certeza de que los resultados van a ser los que uno excava. O sea, que la recomendación es siempre verificar posterior a las excavaciones. Por supuesto que aquí inmediatamente se alertó, esto es muy normal, se cuestionó, y aquí es donde viene, bueno, una de las partes ya donde se pone interesante el proyecto. Por supuesto que lo que hicimos en esta siguiente campaña es venir a reajustar un poco, a investigar más, una visita al sitio, ver cuál es la zona afectada, hacer más perforaciones, en especial al pie, porque es donde es importantísimo. Un muro de gaviones es de gravedad, necesita piso para sostener toda la gravedad y no podemos ponerle un material suave, ¿verdad? Entonces, obviamente, perforaciones que nos verifiquen ya la zona que está expuesta y un reajuste del diseño. Entonces, aquí pueden ver lo que sucedió en las perforaciones. Entonces, lo que en las perforaciones anteriores que habíamos hecho, aparecía que un material bueno, de pronto pueden ver esta zona, vean esta zona que está aquí, de prácticamente 3 metros de material malo. Normalmente cuando se excava la pala, suelta el material y cuando uno llega a perforar, pues de los primeros 50 centímetros son material suelto que quedó. Entonces no quiere decir que de esto es muy normal encontrárselo, ¿verdad? Posterior a una excavación, porque quedó el material suelto, pero ya esto no. ¿Verdad? Ya esto ya empieza a alertar, de pronto aquí la capacidad de soporte no estaba tan mal, ¿verdad? Si estábamos hablando aquí en esta zona, ¿verdad? De aquí para abajo el muro estaba diseñado para que todo esto lo soportara, pero aquí no, ¿verdad? Aquí sí, definitivamente tenemos un hueco, ¿verdad? Que tenemos que analizarlo y bueno, parte de la solución sencilla en ese momento, ¿verdad? Y también usual es utilizar un relleno reforzado con geogrillas o con elementos de resistencia para poder montar el muro encima. Entonces, bueno, donde se detectó que estaba más complejo, pues se recomendó un relleno, ¿verdad? En las zonas para estar seguros, ¿verdad? O sea, es un poquito más de excavación
y colocar una geogrilla y por supuesto que colocar un material selecto, material de relleno selecto. Esto es más barato que hacer un muro más alto, porque alguien podría decir, bueno, yo mejor bajo el muro hasta acá. Podría ser también. Sin embargo, sale más caro y usualmente cuando se trabaja con la administración ya hay un presupuesto, ya hay un diseño y justificar estas extras siempre es un problema, ¿verdad? Porque, bueno, ¿por qué no lo detectó el estudio? ¿Qué fue lo que pasó? Y la obra está apurada por culminarse y no se ha ni empezado y el cronograma va tarde, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sea posible, esta es una alternativa. Entonces, aquí pueden verla. La alternativa al final, vean el mismo muro y el relleno reforzado sencillo. Bien, ahora vamos a la siguiente etapa. Empieza el proceso constructivo ya con el reajuste, ¿verdad? Vean aquí donde va el material, ¿verdad? El material aquí selecto donde se va colocando el muro, ¿verdad? Esto que ven aquí es parte del refuerzo que se está utilizando, o sea, era una tela dura, ¿verdad? Que se está usando en ese momento, un geotextil W260 me parece, que simplemente se colocó y simplemente se va colocando el relleno y bueno, ahí vean donde se va generando el muro de gaviones, o sea, un muro de gravedad, vean una cama, otra cama, otra cama, son cajas aquí, esto va teniendo volumen, peso, lo cual es muy importante y véanlo aquí donde va el muro ya prácticamente. Claro, cuando vamos viendo estas fotos, ya aquí hay algo que no me empieza a sonar mucho, es este tipo de material que se está usando, ¿verdad? Parece un material muy de suelo, que no era el recomendado en el diseño, sino era un lastre. Entonces ahí ya empezamos a ver este tipo de cosas, veanlo aquí, ¿verdad? Este tipo de material. El material en el relleno, donde va a ir la calle, tiene que ser un material selecto. De acuerdo, tiene que ser un material de lastre, ¿verdad? Esta es una ruta nacional, no queremos material de mala calidad, pero bueno, se procede con el proyecto. Ahí pueden ver algunas tomas, cómo va quedando el muro de gaviones, realmente un muro bastante alto, con una muy buen acabado, ¿verdad? No se ve, el muro no se ve mal, realmente. Y pues básicamente así es como se va terminando el muro para recuperar y tener un buen, no solo el carril, sino poder tener un sobreancho, una cuneta y todo lo que sea necesario para que la ruta, digamos, cumpla con lo requerido. Y bueno, básicamente ahí pueden verlo como está siendo prácticamente ya terminado. Bien, voy a otra etapa. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y empiezo a ver otra sorpresa diferente. Esto que ven aquí, agrietamientos. Entonces imagínense ya ahí donde comienza la situación seria. Una versión hecha, un proyecto recién terminado, entregado, y en cuestión de 15 días, 21 días, ya hay una gran grieta ahí longitudinal, ahí que va hacia adelante. Por supuesto que en ese momento la percepción es, como ya hay un antecedente del suelo, que había un material que hubo que reajustar el diseño, ya empiezan los cuestionamientos de la administración, de que, bueno, ¿qué pasó? El muro se está moviendo, otra vez no quedó bien, ya teníamos un problema, ahora vamos a tener otro, y por supuesto que hay que ir y atenderlo, cuya tercera campaña de investigación podemos hablar de, obvio, una inspección visual, hay que ir y verlo, hacer una topografía de control, he insistido mucho en esto, la topografía es lo más sencillo de hacer y puede determinarnos si algo se está moviendo o no se está moviendo. Es así de fácil. Podemos usar otro tipo de elementos. Hoy en día hay inclinómetros, hay mucho tipo de tecnología, no importa, la que sea que puedan usar, hay que usar alguna. Entonces, obviamente, se usó topografía de control para monitorear el muro, a ver qué pasaba, y también algunos verificación de los chequeos de compactación. Lo que ven aquí son puntos topográficos que se le tomaron al muro, ¿verdad? Estos puntos topográficos alertaron que el muro básicamente no se estaba moviendo, el muro estaba quieto, ¿verdad? Y bueno, fue topografía que fue realmente hecha por la misma administración y entonces ahí es donde viene el cuestionamiento, pero bueno, si el muro no se está moviendo, entonces ¿qué es lo que está pasando? Vamos a revisar la otra parte. Aquí hay una descripción de los materiales utilizados y aquí es donde el asunto ya empieza no a sonar muy bien y no voy a entrar en mucho detalle de esto porque
ya son detalles un poco más técnicos. Lo que sí les puedo decir es que cada uno de estos ensayos está ahí por alguna razón. Son exigencias que hay de que se debe de cumplir, véanlos aquí, que los deben de conocer. Todos estos son ensayos de suelos 1, granulometría, límites, líquidos, índices plásticos. Todos estos son ensayos básicos, ¿verdad? Pero los resultados deben de cumplir. Y si ustedes observan, aquí se ve cómo no se tiene aquí no se tiene un índice plástico aceptable, ¿verdad? No se tiene un índice plástico aceptable y entonces se tiene ya ese problema. Bien, entonces vamos con la cuarta campaña de investigación. Vamos con la cuarta campaña de investigación. Ahora, investiguemos qué pasó, qué se tiene en este caso. Definitivamente perforaciones, pero ahora en el relleno vamos a ver qué pasó. Lo primero que alerta es el tipo de agrietamiento. Les había indicado, cuando el agrietamiento es así, esto indica que hay un movimiento hacia allá. Pero cuando el agrietamiento es así, como vamos a ver ahorita, esto no implica un movimiento lateral, ¿verdad? Sino más bien hay un movimiento en esta dirección, lo cual apunta definitivamente al relleno. Entonces, vamos a investigar qué sucede con el relleno. Vamos a investigar qué sucede con el relleno. Y vamos, además, no solo con SPT, sino que vamos a hacer calicatas. A mí en lo personal me gustan mucho las calicatas. ¿Por qué? Porque uno llega muy fácil y puede ver el material y es barato, es rápido y destapa uno exactamente cómo está la situación. Y por supuesto, complementar estos dos ensayos, las perforaciones y las calicatas, con un perfil de refracción sísmica. Hemos hablado de esto, del perfil más W, que es un perfil un perfil sísmico que nos puede ayudar a investigar cómo está el relleno, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado de este tipo, entonces es muy interesante porque usamos 3 metodologías distintas para investigar qué está pasando con el relleno. Entonces, aquí pueden ver una ubicación, ¿verdad? Aquí ven la ubicación de las perforaciones, obviamente todo arriba, el nivel de relleno, calicatas, básicamente 4 calicatas, perforaciones, y uno casi que va y se pone donde está la grieta, a ver qué está pasando, ¿verdad? Donde está la grieta. Y resulta que cuando hacemos las perforaciones, aquí está lo primero que empieza a alertar. Vean el tipo de material de un supuesto relleno compactado. Este tipo de golpes no es de un relleno compactado. Esto es un relleno lanzado. Prácticamente ahí no se compactó y no se llegó al nivel adecuado. ¿De acuerdo? No se llegó al nivel adecuado de compactación. Por lo menos esto alerta el SPT en alguna perforación. Esta, pues digamos que no está tan mal, pero estas sí alertan que algo no quedó bien. Digamos que los últimos 4 metros no se hicieron como de lo mejor. Eso es lo que dice el SPT. Vamos a ver qué dicen las demás metodologías. Bueno, ahí pueden ver los ensayos, vean lo que les digo, prácticamente aquí va la grieta y uno está perforando prácticamente donde va la grieta. Cuando hacemos el sistema más W, que tampoco voy a entrar en mucho detalle, ya lo hemos hablado, vean cómo está aquí los primeros metros. Este color azulado es un relleno muy poco compacto. O sea, la velocidad de onda viene a corroborar lo que dice el SPT. O sea, ya tengo 2 metodologías que me dicen ese relleno no anda bien. Y posterior a eso, vean aquí donde van las grietas. Vean lo que es prácticamente la calicata y cómo se hacen. Bueno, ahí pueden ver básicamente cómo es la calicata. Vean aquí lo que se intenta hacer muchas veces, ¿verdad? Tapar la grieta, lo cual está muy bien, porque lo primero que queremos es que el agua no entre en la grieta. Eso es lo primero. No quiere decir que se haya resuelto el problema, eso es ponerle una curita,
una curita ahí al cáncer, eso no resuelve el problema, pero por lo menos evita que entre el agua. Y también uno puede ir monitoreando si la grieta sigue abriéndose o no, cosa que efectivamente pasó, ¿verdad? Vean en la parte, aquí está el muro, vean la parte de abajo, y aquí comienza a alertar de que el material que se utilizó no es como el material más adecuado. Vean el material que encontramos en la calicata, aquí se puede ver material rojizo, arcilloso, no es el material adecuado. Por supuesto que lo que hablábamos al principio, la plasticidad de este material propone asentamientos, ¿verdad? Y esto alerta básicamente lo que estamos indicando. Hay un asentamiento probablemente ahí vertical y no es producto del muro, que el muro no se está moviendo. Las calicatas deben de llevar, como pueden ver ahí, una descripción adecuada, una buena descripción, capa a capa de qué es lo que se alcanzó. Por supuesto, la calicata tiene una desventaja, no podemos llegar a mucha profundidad, es a donde llegó la pala, ¿verdad? Donde llegó el bajo, lo que se tenga ahí a mano para hacerlo de una manera rápida, pero suficiente para saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, esta es una tabla de descripción de la tabla stack, de la calicata, ¿verdad? Que es básicamente dar los resultados y propiedades de los materiales, ¿verdad? Que se pueden obtener. Aquí nada más menciono el Proctor, ¿verdad? El Proctor que se estaba utilizando pues no estaba del todo de acuerdo con el del diseño y entonces ya comenzamos a estar seguros de por dónde anda la situación. Vean el muro ahí terminado. Aprovechamos no solamente para ver el tema del relleno, sino vean el tipo de muro y alerto que esto pasa mucho en la zona sur, ¿verdad? En la zona sur, lastimosamente, los materiales no son muy buenos. Vean el muro allá donde está terminado, pero vean cómo este material, ¿verdad? Que es el corazón del muro de gaviones, o sea, el peso, el relleno del muro de gaviones, es un material, veanlo aquí, como se empieza a disgregar solito, ¿verdad? Este es un material típico de esta zona, ¿verdad? Típico de esta zona, que cuando uno lo usa y queda expuesto a la intemperie, al aire, al agua, él mismo se empieza a disgregar. Entonces, cuando uno agarra este material recién perforado, y me devuelvo un poquito a lo que hemos hablado de las perforaciones a rotación, en las perforaciones a rotación, uno detecta el RQD. El RQD es el Rock Quality Data, que es lo que nos dice la información, lo que nos dice la información de la calidad de la roca. O sea, no es solamente qué resistencia tiene, no, qué resistencia puede tener a lo largo del tiempo. Porque a mí no me interesa la roca cuando yo la extraigo, y a mí me interesa que dure expuesta. Entonces en los tajos las extraen y simplemente están recién explotadas, y entonces en ese momento pueden tener una característica que varía, como lo pueden ver aquí, y esto sí es un problema para el muro de gavión, porque el muro de gavión ocupa peso, y en este momento está empezando a perder el elemento que le da peso, que es la piedra, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, este es un problema típico en la zona sur, ¿verdad? En la zona sur cuesta encontrar quebradores que cumplan con todas estas características, y entonces se vuelve pues un compromiso para los muros de gaviones que quedan ahí con esas condiciones. Entonces, para ir concluyendo un poquito, ¿qué determinamos? Definitivamente el agrietamiento es longitudinal, eso es visual. Cuando uno llega y ve un agrietamiento longitudinal, no debe de pensar precisamente que hay un movimiento lateral, sino hay un movimiento vertical, ¿verdad? A diferencia de los movimientos cuando hay un agrietamiento como una forma de anfiteatro, como lo mostré hace un ratito. La topografía de control es básica, ¿verdad? Eso nos dice cómo está el muro, cuáles son sus condiciones, y en función de esto uno ya puede ir descartando si puede ser el relleno o puede ser el muro. A veces son los dos. En este no había duda de que estamos hablando del relleno, no del muro, pero a veces son las dos los que se están moviendo y hay algún problema. Bueno, la topografía nos ayuda a decir eso. Por supuesto que corregir este agrietamiento superficial, sustituyendo el material de relleno, eso es fundamental. Mucho de lo que se cuestionó en ese momento era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el muro? ¿No cambiamos el muro? Mejor usemos un muro de Terramesh, de los cuales me voy a referir la próxima lección, ¿verdad? Porque son otro tipo de sistema que también tiene sus ventajas y desventajas, como van a ver. Pero en este caso estamos claros que el muro no era necesario, pero sí mejorar el relleno por detrás.
Los ensayos de laboratorio que se utilizaron, bueno, básicamente nos detectaron en algunos casos que los índices de plasticidad eran altos, ¿verdad? Estos índices de plasticidad, prácticamente lo que le dicen a uno es, me voy a sentar. Eso es lo que le están diciendo estos límites. Entonces, cuando uno hace los límites y ve estos valores, rangos aquí, son muy altos, ¿verdad? Y eso está normado, eso está en la AASHTO y ahí se pueden uno verificar perfectamente estos temas, ¿verdad? Y por supuesto también, insisto en el tema de la plasticidad, ¿verdad? En algunos momentos se encontró que el material pues sí tenía un poco de orgánico, digamos no estaba tan mal, pero no cumplía como debía ser y bueno, de ahí el producto de los agrietamientos. Y bueno, para terminar y abrir si hay algún periodo de consultas, ¿cuál fue la solución? Pues ya teníamos esto, un relleno, y simplemente excaven aquí, rellenen adecuadamente y aprovechemos de una vez, veanlo aquí donde está, metido una geogrilla en el relleno, ¿verdad? Para evitarnos problemas. A partir del momento no ha tenido mayor problema la ruta, todo está en orden. Problemas, el tiempo, el costo, que no quedó bien un diseño, luego otra vez, luego se reajustó, luego el proceso constructivo. Uno no quiere eso, ¿verdad? Uno no quiere eso. Y por eso es que insisto mucho que los rellenos son un elemento fundamental en las obras de retención, sobre todo en obras de estabilización, que es lo que estamos hablando. Y cuando uno no completa un relleno de la forma adecuada, no lo compacta de la forma adecuada, no le presta el cuidado, se expone a a este tipo de casos donde lo que hay son sobrecostos. Desarme un muro, vuélvalo a armar, eso es plata. ¿Verdad? Traiga un material, que uno de los problemas principales es que usaron el material de sitio, no era material de sitio, hay que traer material de otro lado, claro, material de otro lado es más caro, estamos de acuerdo que es más caro, pero es el que se ocupa, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues la gente piensa que como esto va a quedar aquí enterrado, no se va a ver, ¿verdad? Y más de una vez se descuida. Lastimosamente, en algunas ocasiones, eso se llega a reflejar a la superficie. Y ahí es donde ya vienen los problemas. Entonces, con eso quería culminar este caso y abrir si hay algún periodo de consultas. Excelente. Vamos a ir leyendo algunas de las que nos ingresaron en orden. Eh, Dice por acá Natalie Rojas, consulta. En campo, para verificar la compactación del relleno, como abarca 30 centímetros, si el relleno es mayor a 30, hay que estar haciendo la medición con cada capa de 30 centímetros. Sí, correcto. Buena pregunta. Efectivamente, usted debe de colocar un relleno. Normalmente, digamos que se colocan unos 40 centímetros de material lanzado, pero cuando se compacta, ya quedan unos 30 centímetros de relleno. Esos 30 centímetros de relleno, usted los quiere verificar y garantizarlos. Y hasta que eso no esté listo, usted no debe venir con la siguiente capa. Y nuevamente 30 centímetros. Y hasta que eso no esté listo, usted no puede venir con la siguiente capa. Por supuesto que esto implica un costo, es el laboratorio que está ahí. De rellenos podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Típicos problemas. Hay gente que no que se le ha ocurrido decir, voy a chequear capas intermedias y asumo que la del medio está bien, si esta me dio ok, esta me dio ok. Claro, cuando usted llega donde el contratista y el contratista se da cuenta que usted le está chequeando solo esta y para él es plata, muchas veces dice, y esta la voy a hacer a la carrera y esta la voy a hacer con cuidado. Entonces he escuchado más de una vez profesionales que dicen, no, no, vamos chequeando capas de por medio. No, eso no debe ser. Vamos chequeando todas las capas, porque el relleno es un elemento fundamental en el muro, ¿verdad? Nosotros no colocamos una capa bien, una capa no sabemos, una capa bien, una capa no sabemos. Eso no lo hacemos en el muro. En el relleno tampoco hay que hacerlo. Todavía yo diría que en el muro de Gaviones por lo menos tiene la bondad de que él por sí solo resuelve. Pero la próxima lección voy a hablar de los muros que no resuelven cuando los rellenos están mal. Eso sería. Muy bien, gracias. Dice por acá Minor Castro,
¿Qué influencia puede tener el valor de la densidad obtenida o porcentaje de compactación obtenido en el ángulo de reposo o fricción del material compactado? Ok, el ángulo de fricción es una propiedad que tiene el material como tal, ¿verdad? Usualmente cuando se usa un material y se hace y se busca el ángulo de fricción interna del suelo, se hace lo que es un ensayo triaxial para poder determinarlo, que al final es una curvita que uno saca del laboratorio y entonces esa inclinación me da el ángulo de fricción interna. Por supuesto que cuando uno está compactando y hay mayor densidad, si uno sacara la muestra, la densidad del material podría tener una variación en ese ángulo de fricción, porque la condición compactada viene a tener mayor resistencia y por eso los círculos de Mohr se vuelven un poquito más grandes y entonces el ángulo de fricción se abre. Entonces, una buena compactación puede tener un aumento definitivamente en el ángulo de fricción, ¿verdad? Lo que sí no va a pasar es que un ángulo de fricción de 15 grados de un limo de pronto se convierta por bien compactado en un ángulo de fricción de 30 grados, ¿verdad? De un material granular. Eso no va a pasar, ¿verdad? El aumento en el ángulo de fricción realmente pueden ser de unos 2 a 4 grados máximo. Muy bien. Dice Johnny por acá, ¿cuál es la resistencia que da este tipo de muro mediante un terremoto? Ok, bueno, todos los muros, no solo sino todos los muros siempre se analizan bajo cargas sísmicas y cargas estáticas, ¿verdad? Todos los muros deben de soportar, y tal vez ahí debo de aclarar un tema cuando hablamos de terremoto o cuando hablamos de un sismo, ¿verdad? O un temblor conocido, ¿verdad? Cuando hablamos de terremotos, que son desastres naturales, ahí no hay muro ni de gaviones, ni de concreto, ni pantalla, ni nada que aguante un desastre natural. Los desastres naturales de ahí son fuerzas naturales muy por encima de lo que la ingeniería puede soportar. Entonces, perfectamente se pueden mover, se pueden deformar, se pueden caer, ¿verdad? Y si un terremoto viene y de pronto el relleno del todo se hunde, y este muro se vuelca, ¿verdad? Y simplemente es producto de todo el movimiento. Ahora, si estamos hablando de sismos, ¿qué podría suceder? Bueno, que estos movimientos generen, como estos son elementos flexibles, los gaviones, que estos muros tengan algún movimiento pequeño y entonces se puedan deformar, ¿verdad? Se pueden generar pancillas ahí o por reacomodo de las piedras, que no significa que el muro ya no sirva o haya que botarlo, volverlo a hacer, no, 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 para nada. Sobre todo los muros de gaviones, por ser flexibles, aguantan esto. Lo que no es flexible, por ejemplo, es como el caso que mencionamos hoy, es la carretera que está arriba, que tiene concreto, tiene asfalto, es un elemento básicamente rígido y refleja cualquier grieta. Entonces, por eso les mencionaba qué va a haber aquí arriba cuando usted coloca un relleno. ¿Qué se tiene? Bueno, se tiene un parque infantil, de ahí un hundimiento ahí de centímetros, nadie lo va a detectar y a nadie le va a preocupar. Estamos hablando de una carretera, estamos hablando de una casa, un edificio, pues una piscina, pues por supuesto que ahí sí. Entonces, pues contestándole, se diseñan para eso, no se diseñan para terremotos o eventos naturales. Muy bien, preguntan por acá, ¿a cuánta profundidad se hicieron las calicatas? Las calicatas llegaron a 3 metros de profundidad, que fue lo que nos dio la pala. Muy bien, Víctor Chacón pregunta, ¿el relleno estuvo a cargo de otra empresa o de la administración? Si se detectó tempranamente un mal procedimiento o hubo algún tipo de denuncia. Bueno, vamos a ver, el relleno estuvo a cargo de la empresa que estaba encargada de construir el muro. La administración lo que hace es que simplemente supervisa, ¿verdad? Decir en qué momento se dieron cuenta, ¿verdad? Yo diría que se dieron cuenta cuando vieron las grietas, ¿verdad? Porque si se permitió, si se siguió, tal vez uno dice, bueno, ni modo, ese es el suelo que tenemos, juguémonos a ver qué pasa. Pues esto es lo que pasa cuando uno se la juega, ¿verdad? Que hay un porcentaje de riesgo y hay ciertos cuidados que hay que tener. Entonces, decirle exactamente cuándo se dieron cuenta es un poco difícil. Eh, Creo que fue cuando las grietas aparecieron. Gracias. Y dice por acá María José,
Cuando se realizan este tipo de rellenos, en el diseño se consideran posibles sobrecargas a futuro, como la construcción de edificios o un aumento en la carga vehicular sobre la vía. Sí, definitivamente. Sí, sí, siempre cuando se hace un diseño de estos, y ahí probablemente lo mostremos en algunas de las corridas que hemos hecho en diferentes casos, uno siempre le pone una sobrecarga aquí, una sobrecarga que represente lo que va a pasar, automóviles, una casa, un edificio, una piscina, lo que usted quiera, siempre uno debe modelar la sobrecarga. Muy bien, vamos a ver. Dice Bernal Alemán, ¿por qué para el relleno del muro de Gaviones solo se hicieron estudios de SPT y no se utilizó también la refracción sísmica para disminuir el porcentaje de error? ¿Fue por presupuesto o consideraron que no era necesario? Bien, buena pregunta. Realmente fue por presupuesto, ¿verdad? Se planteó que era un muro, bueno, se cree que era un muro sencillo, no siempre pasa eso, a veces aparecen sorpresas. Se planteó solamente el SPT inicialmente para ver dónde estaba la capacidad de soporte, y cuál era el material de relleno, y con eso resolver el tema del muro. No se utilizó refracción sísmica en ese momento por tema de presupuesto, ¿verdad? Y bueno, puedo decirles que hoy en día ya se está utilizando muchísimo ya la refracción sísmica en estos casos. A partir de estas lecciones aprendidas, poco a poco la administración va entendiendo que la investigación es limitada y que hay que combinar metodologías para uno estar bien seguro, o por lo menos lo más seguro posible, de lo que se va a tener en cuenta. Entonces ya hoy en día, por lo menos, sé que ya las investigaciones vienen más completas. Dentro de la misma pregunta nos dice, por otro lado, cuando se realiza el relleno en la calle, usted con solo verlo indicó que no se veía que fuera un buen material o lastre. No hubo una inspección a la hora de realizarlo y compactar, o se dedujo que este tipo de material podía cumplir de la forma adecuada para el proyecto. Bueno, yo vi las fotos ya después, ¿verdad? Ya cuando estaba las grietas, y es mi posición personal. Creo que cuando se colocó el relleno, se partió de que se podía compactar de forma adecuada. Supongo que se partió de esa manera, cosa que no sucedió y cosa que no se cumplió, ¿verdad? Entonces, si uno se puede dar cuenta con una buena supervisión, por supuesto que se da cuenta, uno sabe qué tipo de material le están colocando, ¿verdad? De hecho, a veces pasa que el material que se debe colocar se acaba en la cantera, se acaba en el lugar donde hay que traer material de otro lado. Y entonces ya empezamos a no tener rellenos homogéneos, sino heterogéneos. Bueno, hay que tener especial cuidado y hay que hacer otro proctor y otra medida para verificar cada material. No se deben mezclar. Entonces, sí, perfectamente uno se puede dar cuenta. Jefferson hace el comentario de que dice, hoy en día en este tramo de la ruta ya tiene nuevamente ese agrietamiento, justamente en ese tramo donde inició el problema en forma de anfiteatro. Ok, eso es importante de verificarlo. La administración debe de ir y verificar qué está sucediendo, si hay algún movimiento que el muro haya tenido, si de pronto la base le haya fallado, hay que ir y verificarlo y por supuesto corregirlo. Francia Ramírez pregunta, ¿qué cuidados son necesarios en el momento de sustituir este relleno? ¿Este proceso puede afectar la estructura? Bueno, pues si estamos hablando de la estructura del muro, realmente no. El muro pues se deforma un poco, ¿verdad? Y no le afecta. Por el tipo de material que hay ahí, el tipo de piedra, si esto se ha llegado a disgregar, el muro ha perdido peso y puede ceder, ¿verdad? Esa es una opción. Ahora, si estamos hablando de la estructura, cuando se refiere a estructura, la estructura de pavimentos, definitivamente, claro, si el relleno no está de forma adecuada o simplemente se agrieta el pavimento. Muy bien, dice Roberto Bando. Mi pregunta es, si se hacen ensayos de la calidad de soporte del material utilizado antes de aplicarlo, no se debió haber percatado del riesgo de usar ese material antes de haberlo utilizado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si se hacen ensayos y el material no cumple, no se debe aceptar el material. En este caso,
por un tema de plasticidad, el material no se debió haber aceptado. Esteban Chacón pregunta, una consulta. Si tengo un compactador de 10 toneladas y deseo hacer una capa de material de 20 centímetros de espesor, ¿cuánto debería tener de espesor inicial la capa del material tirado antes de iniciar la compactación para que al final de la compactación obtenga los 20 centímetros del diseño propuesto? ¿Puedes repetirme nuevamente la pregunta? Claro. Dice, si tengo un compactador de 10 toneladas y deseo hacer una capa de material de 20 centímetros de espesor, ¿cuánto debería tener de espesor inicial la capa del material tirado antes de iniciar la compactación para que al final de la compactación obtenga los 20 centímetros del diseño propuesto? Ok, esa es una pregunta muy interesante por dos puntos. Aprovecho para contestar algo que no me está preguntando, pero lo he visto mucho. Es cuando a uno le dicen, ahí tengo una compactadora de 10 toneladas, por ejemplo, como si la compactadora de 10 toneladas garantizara la compactación. Yo prefiero una compactadora de media tonelada o de 1 tonelada y el material quede bien compactado que una compactadora de 10 toneladas y ya, porque uno cree que es de 10 toneladas, todo lo compacta bien. Eso no es así, ¿verdad? Eso hay que verificarlo con el Proctor. Ahora, si él me está preguntando de qué espesor se requiere, realmente eso depende del material que se está colocando y cómo se está colocando. Si es un material muy suelto, si es un material de suelo, pues por supuesto que hay que colocar espesores más grandes para que cuando se compacten al final queden esos 20 centímetros. ¿Verdad? Si es un material de lastre, usualmente son espesores más pequeños, porque el lastre es un material que se va a asentar menos. Entonces, con un espesor menor ya se llega a esos 20 centímetros. Pero sí quiero aclararle que el tipo de compactadora no garantiza nada, ¿verdad? Lo único que garantiza es el chequeo de compactación de que con lo que se quiso compactar debió quedar de la forma adecuada. Muy bien. Creo que ya no tenemos más preguntas. Hoy cerramos tempranito. Agradecerle nuevamente al ingeniero, la carrera de Ingeniería Civil, por brindar estos seminarios de actualización profesional para todos ustedes. Damos por finalizada esta sesión. Los esperamos de hoy en 8. Igual por la misma plataforma, recordarles, la plataforma de Zoom les envía un recordatorio un día antes y una hora antes al correo electrónico que ustedes registraron el día que hicieron la inscripción. Entonces, ahí podrán encontrar el enlace para unirse a la sesión de la próxima semana, jueves 17 de junio. Recordarles, esta sesión se va a igual cargar al portal Fidelitas y al canal de YouTube para que la puedan repasar si así lo desean. Damos por finalizada la sesión y que pasen buenas noches. Muchas gracias.